Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a mi canal. En la clase de hoy vamos a aprender a tejer en forma cuadrada. También vamos a aprender a hacer ahí mismo el aumento. Ya la lección pasada aprendimos a hacer aumento, ¿sí? Pero vamos a ver cómo lo hacemos cuando es en forma cuadrada. También vamos a aprender a hacer el punto deslizado. Bien. Entonces vamos a utilizar esta lana gruesa para que puedan apreciar mejor. Y vamos a comenzar haciendo nuestro anillo, nuestro nudo de inicio, más bien, que ya este video está en el canal si no lo has visto. Es la lección número 1. Entonces vamos a comenzar haciendo 1, 2, 3, 4 y 5. Y vamos a cerrar nuestro arito bien. También podemos hacerlo con el nudo mágico o más bien con el anillo mágico, pero en esta ocasión lo quise hacer así. Subimos con 13 cadenetas, que equivale a un punto alto, una lazada, y ponemos este hilo para acá para ir escondiendo. Vamos a tejer solamente 3 puntos altos. Y luego vamos a tejer 3 cadenetas. Esto es para formar una esquina. Un cuadrado tiene 4 esquinas. Eso es lo que le hace diferente al círculo. ¿Vieron? Entonces llevamos nuestra primera esquina. Tres puntos altos. Llevamos 2. Tejemos 3 cadenetas para 1 y 2. Nuestra segunda esquina. Un cuadrado, como le dije, tiene 4 lados, 4 esquinas. Dos. Tres. Estas cadenetas no hay una regla para tejer 3 o 4. Hay personas que lo tejen dependiendo del patrón que utilicen, o simplemente como ustedes lo quieran. Puede hacer hasta 4 cadenetas. Y aquí por igual, no hay una regla. Miren cómo va formando al lado. ¿Vieron? Entonces tejemos 1, 2 y 3. Miren cómo se va escondiendo este hilo. Tres puntos altos y 3 cadenetas. Lo cierro aquí. Hago mi punto deslizado. Aquí está. Un cuadrado. Miro ahí. Las cadenetas son las que me ayudan a formar el cuadrado. Como le dije, esto que de 3 lo puedo hacer de 4
Si lo hago de 4, puedo hacer 5 cadenetas aquí. Me gusta que quede impar, por si acaso tengo que introducir en el mismo centro. Si son 3, introduzco en el centro, entonces queda par. Pero eso es algo ya mío, no hay una regla específica para eso. Bien, entonces vamos a aprender a deslizar. Vamos a hacer un deslizado. Ya aprendimos aquí, pero vamos a ver. Y también ahí mismo el aumento, para que ustedes vean cómo se aumenta. Atravesamos aquí, cargamos hilo, cogemos hilo y mira ahí, formamos una cadeneta. Vamos a hacerlo otra vez. En el siguiente punto vamos a coger hilo y ese hilo lo vamos a atravesar hasta acá como una cadeneta. ¿Vieron? Miren cómo va ahí. Y sigo atravesando. Aquí, lo ahí. Miren qué bonito. Voy a quitar esto para que lo vean bien. Miren. No se ve. A esto también le dicen el punto enano en otros países, pero yo lo conozco por punto deslizado. Aunque es fácil saber por qué hay gráficos, que luego vamos a aprender a leer gráficos, que dice los dos términos que se usan. Por ejemplo, aquí son puntos altos, pero en otros países lo conocen como vareta. Yo lo conozco por punto alto. Entonces ya aprendimos a hacer deslizado. Ahora vamos a hacer la segunda vuelta con aumento. Es diferente a esta, ya verán. Subimos con 3 cadenetas, 2 y 3. Ya tengo aquí mi primer punto alto. Ya llevo 2 puntos altos. 1, 2 y 3. Voy a hacer eso mismo, las esquinas. Entonces, ahí mismo, en este hueco, hago 2 puntos altos. Esta es la forma que tiene el cuadrado de aumentar, o más bien de hacer aumento. Ya aprendimos que aumentar es añadir o poner puntos altos o medio punto o lo que sea que estén aumentando. Aquí lo hacemos dentro del mismo, pero aquí lo hacemos de esta manera. Esto no lo aumentamos, lo hacemos igual. Mi primer punto aquí, punto sobre cada punto. Dos y 3. Entonces aquí cuando estamos tejiendo forma cuadrada no hacemos el aumento aquí. ¿Vieron? Entonces aquí es que aumentamos 2. Puede ser 3 dependiendo del ancho de la cadenita que le dieron aquí. Ustedes van a notar si hace falta. Entonces ya estamos aumentando. 1, 2 y 3. Hago siempre el mismo, la cantidad de cadeneta que hago en cada hueco, todos igual para que me quede del mismo ancho. Dos cadenetas, punto alto sobre cada punto alto.
aumento nuevamente un espacio, un hueco, 1, 2, 1, 2, 3 cadenetas, igual como hice en todo. Aumento 2. Entonces deslizamos aquí. Entonces, si se fijan donde hay 3, entonces aumentó 2 aquí y 2 aquí, se aumentó 4. Entonces ahora hay 7. Y así en la tercera vuelta también vamos a aumentar de a 2. Entonces aquí hay 7, 8, 9, 10, 11 y así va a ir creciendo. Si no quieren comenzar a tejerlo aquí, lo pueden comenzar a tejer ahí mismo. Siempre nada más tienen que hacer un punto alto, más bien 3 cadenetas, después un punto alto, y ya hay comenzar a hacer el aumento aquí. 2. Pero para que no se vea la cadeneta ahí, podemos hacer el deslizado y otro más aquí. Y 1, 2 y 3. Dos cadenetas, 1, 2 y 3. 2 cadenitas. Y luego punto sobre cada punto. Si se va a hacer un diseño de algo, pues lo pueden hacer. Por ejemplo, 3, miren aquí, 1 y 2. Ya verán patrones. Por ejemplo, entonces tengo que hacerlo par aquí. Miren. Aquí hay 3 y aquí hay 3. Entonces 2 aquí nuevamente. Tres cadenetas. Y así voy a continuar. Pues vamos a dejarlo hasta aquí, la clase 2. Ya vieron cómo se hace aumento, cómo se teje de forma cuadrada, cómo hacemos deslizado para que la cadenita no se vea así en ese punto, sino que se pueda esconder un poquito aquí. Entonces nada,
Gracias por ver este video. Si te gustó, dale un like, suscríbete para que puedas seguir aprendiendo o viendo ideas para que puedas también experimentar. Nos vemos en un próximo video. Bye bye.